Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este seminario que hemos preparado para ustedes, el sexto de la serie, y que tiene como título Consultas y observaciones a las bases. Ya los que nos vienen siguiendo conocen que hemos programado 12 temas para ustedes, ¿no? En el ciclo denominado Contrataciones exitosas con el Estado. La semana pasada dictamos cómo analizar las bases de un procedimiento de selección y la próxima semana, martes y jueves, de 6 a 7:30 de la noche, en el mismo horario de siempre, vamos a dictar cómo elaborar una oferta exitosa. Este es el webinar de la próxima semana, por si acaso, en el cual están todos cordialmente invitados. El martes decíamos que nos llama un poco la atención que cuando dictamos este tema, que es ya la cuarta edición que tenemos de este ciclo de seminarios como contrataciones exitosas con el Estado, que nos llama la atención que este tema, consultas y observaciones a las bases, es uno de los que tiene menos audiencia, menos personas participan en este tema, ¿no? El que más participa suele ser cómo vender al Estado, el si hace oportunidades de negocios y cómo lograr una oferta exitosa, son los temas en los que más participan. Pero esto nos preocupa porque, tal como hemos estado anunciando en la publicidad que ustedes han recibido, la mayor parte de las dificultades que puede tener un proveedor en sus intentos de contratar con el Estado, ¿no? Se presentan justamente porque en la etapa esta de formulación de consultas y observaciones o no han hecho las consultas u observaciones que debieron hacer o las han hecho de manera incorrecta, ¿no? O no han utilizado los procedimientos que establece la normativa. Entonces puede haber problemas respecto a la presentación de la oferta, puede haber problemas respecto a la suscripción del contrato o puede haber dificultades en la ejecución propia del contrato, ¿no? Y eso es porque al momento de hacer el análisis de las bases del procedimiento de selección, que fue el tema que dictamos la semana pasada, ¿no? De repente no han identificado de manera correcta un aspecto de las bases que no estaba muy claro, ¿no? O que ustedes lo entienden de una manera, pero que la entidad pública, su criterio, su interpretación es distinta, ¿no? Entonces, por eso de allí la importancia de este tema del día de hoy, que es consultas y observaciones a las bases. Ustedes como proveedores deben considerar que esta es una parte vital, sustancial de un procedimiento de contratación pública y deben de recordar que los plazos para presentar estas consultas y observaciones a las bases no son perentorios, ¿no? Y en una licitación pública, en un concurso público, que lo vamos a ver al detalle más adelante, tenemos un mayor plazo, 10 días hábiles, pero en una adjudicación simplificada tenemos solamente 2 días hábiles para el caso de bienes y servicios para presentar nuestras consultas y observaciones. Entonces, de allí la importancia, ¿no? De que ustedes como proveedor del Estado estén debidamente organizados, ¿no? Que tengan una organización eficiente a efectos de poder presentar, ¿no? Estas consultas y observaciones, ¿no? Y eso comienza con lo que desarrollamos la semana pasada, desde cómo analizar las bases del procedimiento de selección, ¿no? Se publican las bases en el SEACE, ustedes las identifican, ¿no? Hacen la búsqueda que ya les hemos enseñado a buscar en el SEACE, identifican un procedimiento de selección de su interés, descargan las bases a su computadora, ¿no? Y comienzan a hacer el análisis de las bases, ¿no? Ya le explicamos que tienen que hacer un análisis según el contenido de las bases y en este análisis tienen que participar todas las áreas involucradas en la contratación, ya sea en la formulación de la oferta, ya sea en la suscripción del contrato o ya sea en la ejecución del contrato. Porque a veces hemos visto que el área comercial, que es la que generalmente maneja el tema de licitaciones en una empresa, no identifica un procedimiento de selección, baja las bases, la descarga, hace las consultas, observaciones, no se presentan al procedimiento de selección, les adjudican la buena pro, pero en ningún momento consultaron de repente con finanzas, con logística o con recursos humanos. Y luego, a la hora de suscribir el contrato, podría presentarse una dificultad que de repente no tienen capacidad financiera para obtener la garantía de fiel cumplimiento que les están solicitando, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento adecuado no se hizo la consulta a finanzas, ¿no? O de repente presentaron pues una declaración jurada de que el personal
que se solicitan a bases sí cumple con las características que se requieren, pero al momento de suscribir el contrato en el que tienen que sustentar, ¿no?, esas capacidades de ese profesional, de repente no cumplen, ¿no? Y el área de personal no se ve en complicaciones porque también hay plazos cortos para que ustedes puedan suscribir el contrato, ¿no? Y de repente el área de personal no logra conseguir al personal que el área comercial, ¿no?, al momento de elaborar la oferta dijo que sí se cumplía, ¿no? Por eso, la semana pasada bien claro le dijimos, cuando se hace el análisis de las bases del procedimiento de selección, deben de participar todas las áreas que tengan que ver tanto con la elaboración de la oferta, con la suscripción del contrato y con la ejecución del contrato, ¿no? Entre ellas pueden estar legal, recursos humanos si que les están pidiendo personal, ¿no? Operaciones para ver cómo se va a ejecutar la prestación, finanzas para ver la capacidad financiera, ¿no? De repente alguna póliza de seguros que le van a solicitar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas las áreas que tuvieran que ver, ¿no?, con cómo ustedes van a presentar su oferta, qué documentos tienen que presentar para la suscripción del contrato y cómo se va a ejecutar el contrato, ¿no? Entonces, esas áreas tienen que estar enteradas de esas bases y también de poder elaborar las consultas y observaciones correspondientes para que no queden dudas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la semana pasada les decíamos, cuando desarrollamos el tema de cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, que estamos trabajando ya desde el año 2008 con bases estándar, ¿no? O sea, las entidades públicas tienen la obligación de utilizar unas bases estándar que aprueba el OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Y estas bases estándar tienen dos grandes secciones, la sección general y la sección específica, y aparte tienen una sección de anexos, y en estas bases, tanto en la sección general, en la sección específica e inclusive en estos anexos, hay unas notas, hay notas y hay advertencias, ¿no?, que van de una manera indicando cómo dando instrucciones respecto al contenido de las bases y cómo se tiene que elaborar también la oferta, ¿no? Entonces, de allí, la semana pasada le decimos la importancia de poder advertir también que existen estas notas y advertencias y de leerlas y tomar conocimiento de ellas, ¿no? Entonces, esto lo vimos la semana pasada y nosotros tenemos dos fases, ¿no? Tenemos la fase del procedimiento de selección, luego viene la fase de suscripción del contrato, que es una fase intermedia, ¿no?, que también está dentro del procedimiento de selección, y luego viene la ejecución del contrato. Entonces, para el procedimiento de selección, para que ustedes puedan elaborar su oferta, esta oferta tiene que pasar por tres actos. El acto de admisión de las ofertas, el acto de calificación de las ofertas y el acto de evaluación de las ofertas. Entonces, para que mi oferta sea admitida, sea calificada y sea evaluada en función al análisis que yo he hecho y he determinado, mi oferta puede llegar a obtener 90 puntos, para llegar a obtener ese puntaje, yo tengo que presentar en mi oferta determinados documentos, algunos documentos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es, que lo hablamos la semana pasada, que es que en el numeral 2.21 del capítulo número 2 de la sesión específica, hay una relación de documentos que me solicitan a mí, que tienen el carácter de obligatorios para que la oferta sea admitida. Entonces, yo tengo que tener claridad respecto a lo que me están solicitando acá, y además tengo que ver que no se me esté solicitando algún documento que no esté permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, o que no esté permitido por la norma que regula el procedimiento de selección, ¿no? Lo mismo respecto a la calificación de las ofertas, cuya relación de documentos se encuentra en el numeral 3.2 del capítulo 3, ¿no? Ahí hay una relación de documentos que yo tengo que presentar para acreditar los requisitos de calificación. Entre ellos puede ser capacidad legal, capacidad técnica y profesional, experiencia del postor, ¿no? Y de igual manera, respecto a cómo se va a abordar las ofertas, que están en el capítulo 4, ¿no? Ahí está los factores de evaluación, y cada factor de evaluación dice cómo se va a acreditar, o sea, con qué documento yo voy a acreditar que cumplo con el factor de evaluación. Entonces, ese es lo hablamos la semana pasada, ese es el primer análisis que tengo yo que hacer, y respecto a esta información, yo tengo que tener claridad, yo tengo que estar seguro
qué documento tengo que presentar para la capacidad legal, para acreditar la capacidad legal y qué características debe de tener ese documento, ¿no? Si es copia simple, si es copia legalizada, qué plazo de vigencia debe tener, qué pasa si un documento viene del extranjero, cómo debo de presentarlo, ¿no? Entonces, todo eso yo tengo que estar seguro. ¿Por qué? Porque de repente yo no leí o no hice consultas y presento un documento y la entidad pública descalifica mi oferta o no admite mi oferta. ¿Y todo por qué? Porque nosotros omitimos hacer las consultas u observaciones a las bases en el momento adecuado a efectos de que no existan dudas respecto a lo que yo voy a presentar en mi oferta. Lo mismo respecto a la otra fase de la contratación pública, que es la ejecución del contrato, ¿no? Entonces, si yo voy a ejecutar la prestación, ¿no? Y de repente no tuve un adecuado análisis del numeral 3.1, donde están las características técnicas de aquello que se va a contratar, ¿no? Yo estoy ejecutando la prestación y de repente me penalizan, ¿no? O de repente me envían una carta por incumplimiento del contrato. ¿Y todo por qué? Porque yo no analicé debidamente, ¿no? El contenido del capítulo 3, donde están las características de aquello que se va a contratar, de qué tamaño es el bien, de qué color, qué características, qué potencia, en qué plazo se va a entregar, ¿no? Entonces, toda esa información respecto a las características de aquello que la entidad va a contratar, ¿no? Tienen que ser claras, ustedes no tienen que tener dudas respecto a ello, ¿no? Entonces, y si existiera alguna duda, entonces de allí viene la posibilidad de que ustedes hagan las consultas correspondientes. O si de repente algo que se está solicitando, ¿no? Es contrario a las normas de contratación pública o es contrario a la norma que regula el procedimiento de contratación, entonces tengo que observarlo, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante para que veamos cuál es la diferencia. Entonces, como vimos la semana pasada, hacemos el análisis de las bases del procedimiento de selección y en ese análisis de las bases del procedimiento de selección, en el que participan todas las áreas involucradas, finanzas, legal, recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos desarrollando las consultas u observaciones que tenemos que presentar. Ahora, a efectos de poder presentar consultas y observaciones, el artículo 72 del reglamento dice que todo participante puede formular consultas y observaciones. Y nosotros ya les habíamos hablado en un seminario anterior, ¿no? Que tenemos las siguientes categorías. Proveedor, que podemos ser todos, ¿no? El participante, que es el proveedor que cuenta con RNP, ¿no? Y se inscribe en el procedimiento de selección, ¿no? Y tenemos luego la categoría de postor, y postor es el participante que presenta su oferta. Luego tenemos el contratista, y el contratista es el postor que se le adjudica la buena pro y que logra suscribir el contrato, ¿no? Entonces tenemos proveedor, tenemos participante, tenemos postor y tenemos contratista, que son las diversas categorías que puede tener, ¿no? Una persona natural jurídica en el trámite de un procedimiento de contratación pública. Entonces, acá señala todo participante. Entonces, participante es el proveedor que cuenta con RNP y que se ha registrado en el procedimiento de selección. Dice, todo participante puede formular consultas y observaciones y dice a través del SEACE, ¿no? Ahora, y estas consultas y observaciones se realizan de manera simultánea. Anteriormente, con la norma anterior, había una fase de consultas y luego había una fase de observaciones, pero ahora es todo junto, en una sola etapa. Entonces, lo que nos señala este artículo del reglamento de la Ley de Contratación del Estado es que solamente los participantes, o sea, solamente los proveedores que se han registrado en el procedimiento de selección, pueden formular consultas y observaciones. Luego nos dice que una consulta es una solicitud, o sea, yo solicito, ¿no? Que se aclare o no, o algún pedido de otro extremo de la base. O sea, ese es para que veamos la diferencia. Esto es una consulta, solicitar una aclaración o hacer un pedido, ¿no? Al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones respecto al contenido de las bases. En cambio, una observación, ¿no? Es presentar un cuestionamiento a las bases por supuestas vulneraciones a la normativa de contratación pública u otra norma que tenga relación con el objeto de la contratación. Y estas observaciones se presentan de manera
de manera sustentada. O sea, yo no puedo presentar una observación si no tiene el sustento correspondiente. ¿Okay? Entonces ya tenemos la diferencia entre consulta y observación. Consulta, solicito por favor que me aclaren un punto de las bases, ¿no? O sea, oye, las bases dicen que hay que presentar el anexo número 3 de cumplimiento de especificaciones técnicas. Y luego más abajo dice, deberá juntarse los catálogos para acreditar las especificaciones técnicas, pero no me está diciendo si los catálogos es para todos los bienes o de repente para un solo componente, ¿no? Eso podría ser una consulta que vamos a explicarlo más adelante también. Y una observación, ¿no? Es, observamos las bases del procedimiento de selección, ¿por qué se está solicitando este documento? Sin embargo, ¿no? La ley de constituciones del Estado dice que ustedes no me lo pueden pedir, que podría ser, por ejemplo, el RUT de SUNAT, ¿no? O sea, no hay obligación de que se pueda pedir el RUT de SUNAT, ¿no? Por decir un documento. O que estamos en un procedimiento para contratar el servicio de vigilancia y no se esté solicitando la autorización de SUCAME, ¿no? Y la autorización de SUCAME debe de ser un requisito de habilitación. Entonces yo observo las bases porque no se ha considerado, ¿no? la resolución de autorización como empresa de vigilancia emitida por SUCAME como un requisito de habilitación, porque se está transgrediendo la norma que regula, ¿no? Los servicios de vigilancia privada que están normados pues, por una norma especial, ¿no? Entonces, cuando identificamos en las bases que existe alguna transgresión a la norma de contratación pública o a la norma que regula el objeto de la contratación, presentamos una observación a las bases y lo hacemos de esta manera, ¿no? Observamos las bases porque en el numeral punto tal se señala lo siguiente, sin embargo, la ley de protección del Estado dice esto, o sin embargo, la ley de intervención laboral dice esto, o DIGESA en la resolución número tal señala esto, ¿no? Entonces ahí vamos identificando qué normas se está transgrediendo y presentamos nuestra observación, como repito, tiene que estar debidamente sustentada. Ahora, entonces, las consultas y observaciones las pueden presentar solamente los participantes, quienes se han registrado. Ya sabemos cuál es la diferencia entre una consulta y una observación. Y estas consultas y observaciones se presentan de manera simultánea, ¿no? A través del SEACE, en la fecha y horarios establecidos, ¿no? O sea, en las bases, en el calendario del procedimiento de selección que está en la ficha del SEACE, hay un plazo, ¿no? Dice formulación de consultas y observaciones de tal fecha a tal fecha, lo vamos a ver también ahora más adelante. Entonces, en ese plazo y en ese horario, yo tengo que presentar mis consultas u observaciones a las bases del procedimiento de selección. Es un formulario electrónico. Ahora, ¿qué plazos tenemos para formular las consultas? Lo que les decía yo, ¿no? De ahí la importancia de estar debidamente organizados para poder, ¿no? Hacer el análisis de las bases y tener nuestras consultas y observaciones a tiempo para poderlas presentar. Entonces, en el caso de licitaciones públicas para bienes y ejecución de obras o concursos públicos, servicios y consultoría de obras, el plazo no debe ser menor a 10 días hábiles. Entonces, en licitaciones públicas y concursos públicos, por lo menos deben haber 10 días hábiles para que un participante pueda presentar consultas y observaciones a las bases. En cambio, en una adjudicación simplificada de bienes, servicios y consultoría de obras, este plazo no debe ser menor a 2 días hábiles. Son días hábiles, por si acaso. Entonces, acá sí tenemos que correr. Pero si se trata de una adjudicación simplificada para la ejecución de una obra, ese plazo no debe ser menor a 3 días. Entonces tenemos 3 plazos diferentes, ¿no? 10 días, 2 días y 3 días, ¿no? Dependiendo el tipo de procedimiento de selección y el objeto de la contratación, ¿no? En función a eso se establecen estos plazos. Entonces, ya ahí conocemos más o menos los plazos que son perentorios para que nosotros podamos presentar nuestras consultas y observaciones y cuando estamos identificando un procedimiento de selección, ya inmediatamente sabemos que tenemos pues 10 o 2 o 3 días para presentar nuestras consultas y observaciones y tenemos que organizarnos de una manera tal, ¿no? Que el que está encargado del procedimiento de selección notifica a las demás áreas, ¿no? Oye, ya se convocó este proceso y le envía las bases y le dice, ¿no? De repente si es una licitación pública, oye, ya, tú tienes 5 días como máximo para que me envíes tus consultas y observaciones. Pero si es una simplificada de bienes, servicios o consultoría de obras, le envío las bases y le digo, oye, tienes plazo hasta mañana para que me envíes tus consultas y observaciones, ¿no? Para que se puedan consolidar las consultas, revisarlas, evaluarlas,
vamos a ver también más adelante, ¿no? En función a estos plazos, tenemos que nosotros organizarnos. Ahora, ese es el plazo para formular las consultas. Y la entidad pública, llámese comité de selección o llámese órgano encargado de las contrataciones, ¿cuánto plazo tiene para absolver y publicar las consultas y observaciones y las bases integradas? ¿No? Al igual, ahora también, el cuando se absuelven las consultas y observaciones, también se publican las bases integradas, ¿no? Anteriormente se publicaban el pliego de soluciones y consultas y se podía publicar las bases integradas, debía publicarse al día siguiente, pero algunas entidades públicas se demoraban un montón de tiempo, ¿no? Para publicar las bases integradas. Entonces ahora la normativa señala que junto con el pliego de solución de consultas y observaciones, las entidades públicas deben también publicar las bases integradas del procedimiento de selección. Entonces, para caso de licitaciones públicas y concursos públicos, la normativa señala que el plazo para que se publiquen el pliego de absolución de consultas y las bases integradas no debe ser mayor a los 5 días hábiles. Para el caso de adjudicaciones simplificadas de bienes, servicios y de consultoría de obras, este plazo no puede exceder los 2 días. Y para el caso de adjudicaciones simplificadas para la contratación de ejecución de obras, ese plazo no debe exceder los 3 días, ¿no? Esto es por regla general, pero también la normativa en contratación pública faculta a las entidades públicas a postergar los actos del procedimiento de selección, evidentemente cuando hay causa justificante, ¿no? Entonces podría ser que en el calendario del procedimiento de selección tenemos unos plazos, pero después, ¿no? Estos se van a ir postergando, lo cual también evidentemente debe ser notificado a través del SEACE, ¿no? Entonces podría suceder, por ejemplo, que para el día de hoy estuvo previsto que se publique el pliego de absolución de consultas y observaciones a la base integradas y sin embargo no se publiquen y la entidad pública notificó a través del SEACE una postergación a este acto, ¿no? Y informa pues el nuevo plazo en el que va a ser publicada la absolución de consultas y observaciones y la base integrada. No, ahora evidentemente existen pues entidades que no cumplen con publicar las postergaciones, ¿no? Pero ya les hemos hecho la recomendación varias veces que es importante que si ustedes están registrados en un procedimiento de selección, ¿no? Hagan seguimiento todos los días a ese procedimiento, ¿no? Para verificar si existe alguna postergación o alguna notificación. Ahora, respecto a esta absolución de consultas y observaciones, debemos de tener en cuenta que la normativa señala que si el comité de selección o el órgano encargado de las votaciones, cuando tiene que absolver una consulta u observación, ¿no? Que va a requerir que se modifique el requerimiento, o sea, que se haga algún cambio al requerimiento, no puede hacerlo sin antes no le pidió la autorización al área usuaria y además se puso en conocimiento de esa modificación a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. ¿Ok? O sea, cuidado con eso porque si esto no se hace, determinaría un vicio de nulidad. Por eso que es importante que a veces en el pliego de absolución de consultas y observaciones, ¿no? Al absolver una consulta u observación, no se diga con el informe tal, por ejemplo, del área usuaria, no se va a modificar el requerimiento de esta manera, ¿no? O con la autorización del área usuaria se va a modificar el requerimiento en tal sentido, ¿no? Porque la normativa señala que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones no pueden modificar, ¿no? El requerimiento si es que antes no han solicitado autorización del área usuaria y puesto en conocimiento de este hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, también nos señala la normativa en el numeral 72.4 del artículo 72 del reglamento que cuando el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones absuelven, ¿no? Las consultas y observaciones, tienen que hacerlo de manera motivada. O sea, no se puede utilizar formas ambiguas o gaseosas, ¿no? Como por ejemplo, ciñas a las bases, ¿no? O no se acoge la observación sin motivar la decisión. En la absolución de consultas y observaciones debe indicarse, ¿no? Los motivos por los cuales se acoge la observación, no se acoge la observación o se acoge parcialmente, ¿no? Por ejemplo, no se acoge la observación, ¿no?
porque se hizo la consulta al área usuaria y efectivamente, ¿no? Lo observado por el participante no debe ser corregido, porque el artículo tal del reglamento señala esto, o DIGEMIC señala esto, o DIGESA señala esto, ¿no? Entonces tiene que haber un debido sustento de por qué se está acogiendo una observación, por qué no se acoge, o por qué se acoge parcialmente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que indicar cuando se trata de observaciones? Cuando se trata de observaciones, tiene que indicarse que se acoge parcialmente, o si es que no se acoge, ¿no? Eso también señala la normativa en contrataciones públicas. Ahora, otro aspecto importante también, ¿no? Es qué sucede si existe alguna discrepancia o alguna diferencia entre el pliego de absolución de consultas y las bases integradas, ¿no? Porque como le hemos dicho, con la normativa actual, cuando el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones publica el pliego de absolución de consultas y observaciones a las bases, debe también publicar las bases integradas. Ahora, ¿qué sucede si hubiera una diferencia, ¿no? De repente en el pliego de absolución de consultas y observaciones dice, se acoge la observación y se cambiará el requerimiento, ya no va a ser 100, sino va a ser 120. Pero usted va a las bases integradas y sigue siendo 100. O sea, no se hizo esa modificación a 120 que se dijo en el pliego de absolución de consultas. Entonces, ¿qué es lo que señala la normativa? Que en esos casos, cuando existe una diferencia entre el pliego de absolución de consultas y la base integrada, prevalece lo que se ha señalado en el pliego de absolución de consultas. O sea, por más que en las bases diga 100, los participantes deben de tener convicción de lo que estaría permitido de 120 y no 100, tal como se absolvió en las consultas y observaciones a la base. Pero ahora, en el numeral 72.7, ¿no? Señala que estas diferencias en el pliego de observación de consultas o en las bases integradas, ¿no? Podrían determinar algún vicio en el procedimiento de selección, ¿no? Si bien es cierto, la norma señala de que prevalece lo que dice la solución de consultas, ¿no? Si esa diferencia, esa divergencia entre las bases y el pliego de solución de consultas ocasiona un perjuicio a algún participante o a algún postor, ¿no? Eso puede determinar la nulidad del procedimiento de selección. Recuerden que la nulidad del procedimiento de selección es una facultad que tienen las entidades públicas, no es una obligación. Las entidades tienen la facultad de declarar nulo el procedimiento de selección, evidentemente, pues, evaluando cada circunstancia y teniendo en cuenta también que existe, pues, normas en la ley de procedimiento administrativo general, por ejemplo, respecto a la conservación del acto, ¿no? Que dice que si el resultado de un probable vicio hubiese sido el mismo, entonces procede la conservación del acto, ¿no? Por eso que si hubiera esa diferencia entre la solución de consultas y las bases integradas, pero no ocasiona perjuicio a ningún participante, a ningún postor, podría, porque hay que evaluar cada caso en particular, podría determinarse que se convalida el vicio, ¿no? Y que procede la conservación del acto viciado, ¿no? Pero si esta diferencia entre el pliego de absolución de consultas, observaciones y la base ocasiona un perjuicio, por ejemplo, por ese motivo se descalifica a un postor, entonces eso sí determina que se declare nulo el procedimiento de selección y se retrotraiga para que se corrija, porque está ocasionando un perjuicio a un participante o a un postor. ¿Okay? O sea, cuidado con eso, ¿no? Si bien es cierto, la norma señala eso, ¿no? Que debemos hacer más caso a lo que diga el pliego de consultas opciones que a las bases integradas, ¿no? Eso puede eventualmente determinar un vicio al procedimiento de selección. Entonces, ya la semana pasada habíamos visto que en el SEACE, ¿no? En el cronograma del SEACE, que está en este lado, en el lado derecho superior, tenemos el plazo para formular consultas y observaciones, ¿no? Acá está, ¿no? Por ejemplo, en este concurso público, acá dice formulación de consultas y observaciones de manera electrónica, porque ahora todo se hace a través del SEACE, del 28 de noviembre al 11 de diciembre, ¿no? Ahí están el plazo que ustedes, repito, tienen que tener en cuenta a efectos de, ¿no? Organizarse para que puedan tener sus consultas y observaciones a tiempo, ¿no? Ese es el programa que tienen ustedes que revisar y tener en cuenta. Ahora, en las licitaciones públicas y concursos públicos, solamente en este tipo de procedimientos, licitación pública, concursos públicos, existe un procedimiento, ¿no? Que permite que se solicite que la entidad pública eleve, ¿no? Los actuados al OCE
al organismo supervisor de la Constitución de Estado para que emita un pronunciamiento si es que se determina que en el pliego de absolución de consultas o en las bases integradas existe alguna transgresión a la norma de contratación pública o a la norma que regula el procedimiento de selección, ¿no? O sea, solamente en el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, luego de que se han publicado el pliego de absolución de consultas y observaciones y las bases integradas, un participante, ¿no?, que determine que en alguno de estos documentos, pliego de absolución de consultas o bases integradas, existe alguna transgresión a la norma de contratación pública o a la norma que regula el procedimiento de selección, pueden solicitar que se eleve todos los actuados al OCE para que el OCE emita un pronunciamiento y diga si efectivamente existe alguna transgresión y, de ser el caso, lo corrija, ¿no? Ahora, este procedimiento de solicitud de cuestionamientos al pliego de resolución de consultas y observaciones a la base requiere, ¿no?, que se pague una tasa al OCE, está establecido en el TUPA del OCE, de 1.209 soles, ¿no? O sea, se publicó el pliego de resolución de consultas y observaciones y las bases integradas, un participante identificó que existe alguna transgresión, ¿no?, y para poder presentar la solicitud de cuestionamientos, ¿no?, tiene que hacer un pago de 1.209 y presentar la solicitud de elevación a la entidad pública, no al OCE, sino a la entidad pública, adjuntando copia del comprobante de pago de la tasa. Y esto tiene que hacerlo máximo dentro de los 3 días hábiles siguientes de que se ha notificado la absolución de consultas y las bases integradas, ¿no? Por ejemplo, el lunes pasado se publicaron las bases integradas y el pliego de resolución de consultas. Entonces, los participantes tenían plazo hasta hoy día, lunes, martes, miércoles, jueves, 3 días, tenían plazo hasta el día de hoy para pagar la tasa, 1.209, y presentar el documento, ¿no?, una carta simple, a la entidad pública, no al OCE, ¿no?, indicando que están solicitando la elevación de cuestionamientos al pliego de resolución de consultas y la base entera por tales motivos, ¿no? O sea, en esa carta hay que identificar con qué no están de acuerdo, ¿no?, y sustentar, ¿no? Por ejemplo, señores comité de selección, solicitamos eleve al OCE el pliego de resolución de consultas, soluciones a las bases y las bases integradas, porque al absorber la consulta número 23, ustedes señalan esto, sin embargo, la ley de contrataciones del Estado señala esto, ¿no? O al absorber la observación número tal, ustedes señalan esto y el reglamento de intermediación laboral señala esto, ¿no? Y van poniendo ahí los puntos con los cuales ustedes no están de acuerdo, ¿no? O sea, es una carta simple, se presenta en mesa de partes de la entidad, se adjunta el comprobante de la tasa de los 1.209 a favor del OCE y se tiene que identificar claramente los puntos con los que no están de acuerdo, ya sea en el pliego de resolución de consultas o en las bases integradas, ¿no?, indicando que se está transgrediendo, ¿no? Si se transgrede la norma de contratación pública o si se transgrede alguna norma que regula el objeto de la contratación, ¿no? Entonces, con eso, la entidad pública recibe su solicitud y tiene que enviar al OCE, dentro de los 3 días hábiles siguientes, dice la normativa, ¿no?, los documentos para que el OCE emita su pronunciamiento, ¿no? Ahora, esta solicitud de elevación en la actualidad se hace, repito, en un escrito mesa de partes de la entidad. La normativa señala que se va a hacer a través del SEACE, pero todavía esa funcionalidad no está habilitada en el SEACE, así que por el momento, hasta que el OCE no comunique a los proveedores que ya se ha habilitado la funcionalidad para que se presente la solicitud de cuestionamientos al pliego de resolución de consultas a través del SEACE, tiene que hacerse, repito, a través de la mesa de partes de la entidad pública que convoca el procedimiento de selección. Ok, entonces el OCE recibe eso y emite su pronunciamiento, ¿no? Este es el TUPA del OCE, donde está la tasa, ¿no? Pronunciamiento sobre elevación de cuestionamientos 1.209, ¿no? Eso es lo que hay que pagar, por si acaso, para que lo tengan en cuenta.
Ahora, este pronunciamiento que emite el OCE debe estar debidamente motivado, ¿no? Y el OCE tiene un plazo de 12 días hábiles para notificar su pronunciamiento a través del SEACE, ¿no? El OCE tiene 12 días y cuando emite su pronunciamiento lo hace a través del SEACE, ¿no? Contra el pronunciamiento que emite el OCE no existe algún recurso administrativo que se pueda presentar. O sea, no podemos cuestionar el pronunciamiento del OCE. No hay un recurso de apelación, no hay un recurso de revisión, ¿no? O sea, de reconsideración, no hay nada. No se puede cuestionar ese pronunciamiento que emite el OCE. Y el OCE, cuando emite su pronunciamiento, publica también las bases integrales definitivas, ¿no? O sea, yo les había dicho que el comité de selección, cuando publica el pliego de resolución de consultas y observaciones, ¿no? Lo tiene que hacer junto con las bases integradas, ¿no? Pero en el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, si se ha solicitado la elevación al OCE, el OCE publica el pronunciamiento respecto a esta solicitud de cuestionamientos y también publica las bases integradas definitivas. Entonces, en una licitación pública y concursos públicos podemos tener las bases originales, las bases integradas que publica el comité de selección y podríamos tener las bases integradas definitivas que son las que publica el OCE si es que ha habido una solicitud de elevación. ¿Ok? Entonces, esos son los procedimientos de cómo se realiza estas situaciones. Ahora, tengamos en cuenta que la ley de contrataciones del Estado, esto lo hemos mencionado cuando dictamos el seminario Responsabilidad de las contrataciones del Estado, ¿no? Considera como una infracción que puede ser sancionada administrativamente cuando se presenta esta solicitud de cuestionamientos al pliego de la solución de consultas y observaciones o las bases integradas, ¿no? De forma maliciosa o manifiestamente infundados, ¿no? Esto se ha considerado porque en algunos casos se presentaba, ¿no? Esta solicitud de elevación al OCE no solamente con la intención de dilatar el procedimiento de selección, ¿no? Porque como el OCE se va a demorar pues 12 días en emitir su pronunciamiento, ¿no? Se estaba utilizando este procedimiento de manera maliciosa o sin fundamentos para ganar tiempo y que se suspenda el procedimiento de selección por esta solicitud de elevación, ¿no? Entonces, por este motivo, la normativa considera que si se detecta que esta solicitud de elevación al OCE es maliciosa o manifiestamente infundado, no puede ser revisado por el tribunal y pueden sancionar al proveedor que utiliza ese procedimiento de manera indebida, ¿no? Y les estoy dejando ahí, creo que si la resolución la tienen ahí para que la puedan descargar en su computadora y revisar, es la resolución 0569 del año 2019, que analizó un caso de ese tipo, ¿no? En que la entidad pública denunció al tribunal que un participante había presentado un cuestionamiento malicioso, pero el tribunal evaluó el caso, ¿no? Y determinó que no había razón para que se sancione al proveedor. No se lo dejo para que ustedes lo puedan analizar con detenimiento, ¿no? Porque resulta un poco, pues, subjetivo, ¿no? Determinar si efectivamente hubo malicia, ¿no? O si una solicitud de elevación, pues, es infundada totalmente, ¿no? Ahora, hemos hablado hasta ahora de procedimientos normales, ¿no? Dentro de situaciones generales y normales, pero les traigo por si acaso a memoria, y los informo para aquellos que no lo sabían, que por ejemplo, en esta situación que hemos estado, pues, de emergencia, bueno, que seguimos en emergencia, ¿no? Y de la pandemia, se dictaron algunos decretos supremos que suspendieron, ¿no? Este procedimiento de elevación de cuestionamientos al OCE, ¿no? Esto fue el decreto supremo 103, publicado el 14 de mayo, que suspendió la elevación de cuestionamientos al OCE hasta el 15 de agosto, ¿no? Y luego se emitió otro decreto supremo suspendiéndolo hasta el 30 de septiembre, ¿no? O sea, ha habido un periodo por esta situación de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Con el fin de agilizar los procedimientos de selección, ¿no? Se suspendió esta solicitud de elevación, ¿no? En la actualidad, los procesos que se vienen convocando, sí se puede solicitar elevación de cuestionamientos al OCE, ¿no? Pero esto se los informo para que tengamos en consideración
¿no? Que podría suceder nuevamente que en algún momento se suspenda, ¿no? Y que debemos estar atentos pues, a alguna disposición en ese sentido, ¿no? O sea, por regla general, se puede presentar, en la actualidad se pueden presentar solicitudes de cuestionamientos a los, pero hubo un tiempo en que estuvieron suspendidos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en una simplificada, por ejemplo, ¿no? En una simplificada que nos han preguntado muchas veces, ¿qué pasa en una simplificada en las cuales la norma no permite presentar esta solicitud de cuestionamientos al pliego de la solución de consultas y observaciones o la base central? Existe la directiva 010-2019 respecto a las acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio, que en su numeral 6.3 primero vamos a ver esto que habla, por ejemplo, de barreras de acceso, ¿no? O sea, no todavía es el tema de simplicidad que decía yo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si usted presenta consultas y observaciones, ¿no? Y no las absuelven, ¿no? O sea, usted tiene su constancia de haberlas presentado todo, pero cuando publican el pliego de absolución de consultas no las absuelven, o la entidad le pone obstáculos para que usted solicite la elevación, usted quiere presentar su carta de elevación y no se la quiere recibir, por ejemplo, o usted presenta su elevación de cuestionamientos y la entidad pública no la tramita, no la eleva al OCE, ¿no? Estas tres situaciones, la no absolución de consultas presentadas oportunamente, obstáculos para que usted pueda solicitar la elevación, o que no se eleve el cuestionamiento a pesar de que usted lo ha presentado, señala el OCE en esta directiva que constituyen barreras de acceso, ¿no? Esos son barreras de acceso, con lo cual usted tiene que presentar un formulario que se los estamos dejando allí en la relación de documentos adicionales, ¿no? Que estamos poniendo donde dice 5 de 5, ¿no? Ustedes presentan un formulario para que el OCE emita un dictamen respecto a la existencia de barreras de acceso y con el formulario tiene que presentar las pruebas, ¿no? Por ejemplo, una constatación policial, judicial, notarial, ¿no? El cargo de recepción de la solicitud de elevación que la entidad no lo elevó, etcétera, etcétera, ¿no? El comprobante de pago de haber efectuado la tasa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas tres situaciones, ¿no? Que no se absuelvan las consultas o observaciones que usted presentó de manera oportuna, que le pongan obstáculos en la solicitud de elevación, o que a pesar de que usted ha presentado la solicitud de elevación y la entidad no las haya elevado al OCE y haya continuado con el procedimiento de selección, ¿no? Constituyen barreras de acceso que ustedes las pueden denunciar al OCE para que el OCE emita un dictamen, ¿no? Este es el formulario, por si acaso, repito, que se los estamos dejando para que los puedan descargar ustedes y tener. Y la otra situación en la que le decía yo hace un instante, ¿no? De qué pasa si en una simplificada, por ejemplo, donde no existe elevación, no existe otro procedimiento en que se puede pedir igual al OCE que emita un dictamen por transgresiones a la normativa de contrataciones públicas, ¿no? Por ejemplo, que se absuelva una observación y se diga señas a las bases. O sea, no se está motivando la absolución de observación como señala la normativa, ¿no? Entonces, en esos casos, usted podría presentar otro formulario, que lo vamos a ver adelante, ¿no? Al OCE para que el OCE emita un dictamen y, de ser el caso, pues, suspenda el procedimiento de sanción y le indica a la entidad que corrija el vicio o la situación que estuviera usted denunciando, ¿no? Ahora, lamentablemente, estos dos procedimientos señala esta misma directiva que el OCE va a emitir un dictamen dentro de los 30 días hábiles siguientes desde que se ha presentado la solicitud, lo que podría implicar, pues, de que el OCE emita un dictamen y el procedimiento de selección haya continuado, porque ninguna de estas dos tipos de procedimientos suspenden el procedimiento de selección. El procedimiento de selección va a continuar mientras el OCE va evaluando. Ahora, lo correcto, evidentemente, sería que el OCE no determine si efectivamente hay algo grave o urgente e inmediatamente notifica a la entidad para que se suspenda el procedimiento de selección, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo sucede y por muchos casos que hemos visto nosotros, ¿no? A veces se presenta esta solicitud y ya hasta el contrato ha sido firmado, ¿no? Y ya una vez que el contrato está firmado, ya no se puede declarar la nulidad del procedimiento de selección, ¿no? Pero no está de más que usted accionen de esta manera, ¿no? Porque en todos casos lo que lograríamos, pues, es una sanción de repente a los funcionarios que han incumplido
la norma de contratación pública, ¿no? Eso también es importante que lo haga. Este es el formulario, ¿no? Pero se los estamos dejando allí por si acaso. Entonces tenemos dos tipos de procedimientos, con barreras de acceso o transgresión o irregularidades en el trámite del procedimiento de selección. Ahora, esto también lo hemos mencionado anteriormente, la normativa de contratación pública en el reglamento, la 22ª disposición complementaria final, faculta a los ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos a difundir a través del SEACES el requerimiento determinado por el área usuaria a efectos de recibir consultas y observaciones de los proveedores del rubro, para permitir su perfeccionamiento, ¿no? O sea, para perfeccionar el requerimiento. Entonces, esta es una facultad que tienen los ministerios, organismos públicos, y esto cuando desarrollamos el seminario, el SEACE Oportunidades de Negocio, le mostramos que en el SEACE hay una sección donde dice difusión de requerimientos. ¿Y esto por qué lo mencionamos? Porque esto también es parte de las consultas o observaciones, ¿no? En esta fase, ¿no? Cuando un ministerio utiliza este procedimiento, los proveedores pueden formular consultas y observaciones. Y es otro procedimiento, ¿no? Se presenta entre los 5 días hábiles siguientes, hay una reunión, inclusive es un procedimiento especial. Pero lo importante de esto es que cuando una entidad pública utiliza este procedimiento de difusión de requerimientos para que los proveedores formulen consultas y observaciones, cuando se convoca el proceso, o sea, esto es antes del proceso de selección, por si acaso, esto es para afinar el requerimiento. Luego, cuando se convoca el procedimiento de selección y tenemos una fase de consultas y observaciones, los participantes ya no van a poder hacer consultas y observaciones al requerimiento, porque ya hubo estas consultas y observaciones al requerimiento de manera previa. O sea, por eso que es importante de que ustedes sepan que existe eso, y cuando desarrollamos el seminario, el SEACE Oportunidades de Negocio, les recomendamos que cada cierto tiempo ustedes verifiquen esta parte de difusión de requerimientos, porque, repito, cuando se convoca el procedimiento de selección, ya no van a poder hacer consultas o observaciones, ¿no? Hay varios plazos, ¿no? 3 días hábiles se absuelven, 3 días hábiles se hace un acto público, ¿no? Hay hasta un acto público donde participan los proveedores para discutir y ponerse de acuerdo al requerimiento, ¿no? Se publica un acta de absolución. Y acá está, ¿no? Cuando se emplee esta herramienta dentro del procedimiento de selección, no procede a formular consultas y observaciones al requerimiento, ¿no? Por eso, de allí la importancia de que ustedes sepan esto, ¿no? Porque podría ser que de repente ustedes se registren ahora a un procedimiento de selección, ¿no? Y quieran hacer consultas y observaciones al requerimiento, pero sin embargo, esa contratación pasó por esta fase de difusión del requerimiento, donde ya hubo consultas y observaciones al requerimiento, y en el trámite del procedimiento de elección ya no se van a poder presentar, ¿no? Consultas y observaciones al requerimiento, por si acaso, ¿no? Eso es lo que señala esta disposición. O sea que tengamos cuidado con eso. Ok, antes de pasar a las recomendaciones finales, vamos a ver, les estamos dejando este documento, acá está el formulario para solicitud de dictamen sobre cuestionamientos. Este es el de barreras de acceso. Acá lo tiene, los hemos descargado para que lo puedan descargar a su computadora. Y un formulario que utilizamos nosotros con nuestros clientes para poder acá consignar nuestras consultas, observaciones y luego, ¿no? Publicarlas en el formulario del SEACE, ¿no? Esta es una plantilla que utilizamos nosotros, ¿no? Y acá tienen, por ejemplo, el número, si esa observación es consulta, en qué sección de las bases, en qué numeral, qué literal, qué página, ¿no? Y acá viene la consulta o observación, ¿no? Cuando es observación, tenemos que decir qué norma o qué artículo de la norma se está vulnerando, ¿no? Eso es en la observación. Ahora, si ustedes analizan esto es una consulta y esta es una observación, pero es sobre lo mismo. ¿Qué le queremos dar a entender con esto? De que en algunos casos una misma situación usted la puede presentar como consulta o podría también presentarla como una observación, ¿no? O sea, ya depende de ustedes, ¿no? Si quieren presentarla como consulta u observación, pero si la van a presentar como observación, tienen que indicar la norma que se está transgrediendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, es referido a llave en mano. Y acá se está preguntando, solicitamos se sirvan precisar, ¿no? Como les digo, la consulta tiene que ser con esos términos. Solicitamos que
Solicitamos se sirvan precisar dicha información. Además, agradecemos precisar las obligaciones que dan, ¿no? Y en este caso se observamos que en las bases presentes en la selección no se haya consignado información de la escritura que requerimos se sirvan precisar dicha información, ¿no? O sea, una misma situación, lo estamos poniendo como un ejemplo, ustedes la pueden presentar o como consulta o como observación, pero si deciden presentarla como observación, no se olviden que tienen que consignar, ¿no? la norma que se está transgrediendo, ¿no? Lo mismo en este caso, ¿no? Respecto al plazo de entrega. Acá estamos pidiendo, ¿no? Dice, por lo expuesto, consideramos que el plazo de entrega de 60 días debe ser computado hasta el ingreso del equipo de almacén, ¿no? Y acá estamos observamos el plazo de entrega de 60 días, incluyendo, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, una misma situación, yo la puedo redactar como una consulta o la puedo redactar como una observación, pero repito, si la presento como una observación, debo utilizar la frase observamos, y lo que acá observamos, acá digo solicitamos, acá digo observamos, y tengo que consignar, ¿no? La norma, el artículo que se está transgrediendo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Para que veamos cuál es la diferencia entre una consulta. O sea, solicito, observo. Y acá en observación pongo la norma que se estaría transgrediendo. ¿Okay? Este es uno de los documentos que les estamos dejando. Les estamos dejando la directiva 09 respecto a la emisión de pronunciamientos por elevación al OCE, elevación de cuestionamientos al OCE, y la directiva 010 respecto a las acciones de supervisión a pedido de parte o de oficio, ¿no? ¿Dónde está esto? Barreras de acceso, ¿no? Para que ustedes conozcan su contenido. Y aparte les estamos dejando un manual elaborado por el OCE para que ustedes vean de cómo se registra la formulación de consultas y observaciones a través de SEACE, ¿no? O sea, acá está todo el procedimiento, ¿no? Cómo se ingresa la clave, cómo se ingresa una consulta, cómo se ingresa una observación, todo, ¿no? Acá está todo el instructivo para que ustedes sepan cómo se presenta a través del SEACE las consultas y observaciones a las bases. Recomendaciones respecto a esta fase de consultas y observaciones. A efectos de poder redactar las consultas y observaciones, deben de participar todas las áreas vinculadas con el procedimiento de selección y con la ejecución de contrato, como ya les hemos explicado, ¿no? Legal, recursos humanos, finanzas, operaciones, cada una de estas áreas que tuvieran que ver con documentos para elaborar la oferta o con la ejecución del contrato o con la ejecución del contrato, tienen que revisar las bases a efectos de determinar si hay alguna duda o alguna transgresión a la normativa para presentar las consultas y observaciones a la base. La semana pasada les decíamos que al analizar las bases del procedimiento de selección debemos de comparar las bases estándar aprobadas del OCE con las bases del procedimiento de selección, ¿no? En mi pantalla, en el lado derecho, por ejemplo, pongo las bases del procedimiento de selección que estoy analizando y al lado izquierdo pongo las bases aprobadas por el OCE, las bases estándar aprobadas por el OCE, y voy verificando, ¿no? ¿Esto para qué? Para ver si en las bases del procedimiento de selección se está cumpliendo con las disposiciones de la base estándar, ¿no? Y si no se cumple, entonces yo podría presentar una observación, ¿no? Yo digo, en las bases del procedimiento de selección ustedes señalan esto, sin embargo, en las bases estándar aprobadas por el OCE se señala esto, ¿no? Entonces ustedes están incumpliendo, existe una transgresión, ¿no? A las bases estándar, por lo tanto, presento una observación, ¿no? No se quede con las dudas, consulten, eso es muy importante, o sea, tratemos de consultar todo lo que podamos, ¿no? Porque después, si no, pueden venir problemas, ¿no? Que cómo hago esto, que cómo presento esto, que en la ejecución de contratos de repente no estuvo claro una medida, un tamaño, un color, ¿no? O sea, todo eso tiene que ser claro, que no haya ninguna duda. Cuidado con los plazos, ya les hemos mencionado los plazos que tenemos. Las observaciones tienen que estar debidamente fundamentadas. A efectos de fundamentar las observaciones, es recomendable que ustedes revisen los pronunciamientos del OCE, ¿no? Como les hemos mencionado, que se solicita la elevación al OCE y el OCE emite pronunciamientos, no se recomienda revisar estos pronunciamientos del OCE para sustentar nuestras observaciones, ¿no? Yo podría decir, observamos las bases por este motivo tal, ¿no? Y debiendo señalar que el OCE en el pronunciamiento, número tal, ha señalado esto respecto al mismo tema, ¿no? Entonces ya el OCE se ha pronunciado y ha dicho que eso constituye una transgresión, ¿no? Entonces podemos sustentar nuestras observaciones con pronunciamiento del OCE y esto importante también consulte con los especialistas, ¿no? Por ejemplo, nuestros clientes que tienen contratado el servicio de Licita Fácil, ¿no? Ellos
cuando han decidido participar en un procedimiento de selección, nos informa y nosotros revisamos la base del procedimiento de selección y vamos teniendo coordinaciones a efectos de poder elaborar las consultas, ¿no? Ellos nos envían su borrador de consultas y observaciones a las bases y nosotros les vamos dando forma, las vamos adecuando, ¿no? Y también nosotros presentamos las observaciones que tienen que ver con la norma de contratación pública, ¿no? Ellos más que todo ven la parte operativa, pero nosotros nos dedicamos pues a desarrollar las consultas u observaciones que pudieran ver respecto a al procedimiento de selección en sí, es un contrato que tiene que ver con la norma de contratación pública, ¿no? Esa es una parte del servicio que reciben nuestros clientes. Y nuevamente esto, ¿no? Haga seguimiento del proceso a través del SEACE, ¿no? Si yo me he registrado en un procedimiento de selección, todos los días tengo que revisar porque podría haber pues una postergación, una nulidad, una cancelación, etcétera, etcétera. Esa es información del servicio que les hablaba yo, Licita Fácil, ¿no? Que es un contrato fijo que tenemos con nuestros clientes y ellos reciben la asesoría en todas las fases del procedimiento de contratación, ¿no? En la fase de actos preparatorios, en la fase de selección y en la fase de ejecución del contrato, ¿no? En la fase de selección incluye también esto, les decía yo, de la redacción de consultas y observaciones, la elevación al OCE, la presentación de cuestionamientos que hubiera que presentar, de repente, solicitud de dictamen, todo eso está incluido en el servicio que les damos a nuestros clientes, ¿no? Luego, las certificaciones que ustedes pueden obtener para los que están participando en este programa de contrataciones exitosas con el Estado, pueden solicitar un certificado por cada webinar válido por 4 horas lectivas o pueden solicitar el certificado, los que siguen los 12 temas, ¿no? Los 12 webinars por 48 horas lectivas en el programa de especialización en contrataciones con el Estado o pueden solicitar el diplomado, los que siguen los 12 temas, 6 temas complementarios que vamos a dictar y desarrollan 5 casos que les vamos a enviar a su correo, ¿no? El que cumple con todos estos requisitos, ¿no? Puede obtener un diplomado de 120 horas lectivas, cuya información va a ser ya publicada dentro de unos días y informada a todos ustedes, ¿no? Para esto, webinar, el que no lo ha seguido, de repente uno en manera personal puede solicitar el acceso a los videos y completa, ¿no? De repente solamente siguieron o están comenzando ahora, de repente en el tema número 6, continúan todos los demás temas y todos los temas anteriores los pueden solicitar los accesos a los videos, ¿no? Completan la visión de los videos, ¿no? Y pueden acceder a este diplomado también, por si acaso, ¿no? Y esa información se les va a hacer llegar a sus correos dentro de pocos días. Estos son los modelos de certificados que tenemos, ¿no? Repito, estos son los que emitimos nosotros. La plataforma de GoToWebinar envía otro certificado que les va a llegar mañana, pero nosotros podemos enviar esto a los que lo soliciten, ¿no? Invitación a expositores especialistas en temas de contrataciones públicas y lucha contra la corrupción que quieran dictar también al público que nos sigue, ¿no? Se comunican con nosotros si alguno de ustedes estuviera interesado en dictar algún seminario en contrataciones del Estado o lucha contra la corrupción, ¿no? Nos pueden llamar. Y estos equipos que todavía tenemos stock de cámaras que trajimos de la India y teléfonos con altavoz para conferencias, ¿no? Este teléfono, por ejemplo, es de hasta 6 o 12 participantes para participar en conferencias. Y estas cámaras que tienen, por ejemplo, un ángulo de hasta 120 grados. Las cámaras normales que ustedes pueden encontrar tienen hasta 84 grados solamente de amplitud, pero estas tienen hasta 120 grados de amplitud, ¿no? O sea, tienen mayor visión y son bastante buenas, ¿no? Finalmente, mis datos de contacto, aquellos que quieran comunicarse conmigo, nuestra página web, la información del servicio Licita Fácil, la página donde informamos todos nuestros webinars, mi correo personal, el correo de denuncias, aquellos que quieran informarnos de alguna irregularidad, también nos la pueden hacer llegar para evaluarla y si es el caso la publicamos en nuestra página web, nuestra página de Facebook, el canal de YouTube, la cuenta de SlideShare donde están las diapositivas de la primera edición, no hemos publicado las últimas todavía, vamos a ver si lo publicamos los últimos temas, y mi teléfono personal con WhatsApp para aquellos que deseen hacer alguna consulta. Repito, los que no puedan hacer su consulta el día de hoy o que no podamos resolverla por falta de tiempo, me la pueden enviar al correo y yo contesto máximo en 48 horas todos los correos que me llegan. Con eso doy fin a la parte expositiva
Muy bien, mis estimados amigos, son 7:31 de la noche. Les agradezco mucho su asistencia a este seminario. Los esperamos la próxima semana en el seminario Cómo elaborar una oferta exitosa. Que tengan un buen fin de semana. Hasta otra oportunidad.